Muy bien. La niña estaba dormida, Valentina, así que solo os mostraré la foto por si alguna vez ve la grabación y no piense que su papá la ha olvidado o algo así, pero la otra semana, su primera presentación de ballet, si podemos dejar la foto unos 10 minutos, no es broma, pero para los que no nos conocíais, parte de nuestra familia. Gracias. Y el otro día, ¿me estáis escuchando bien? ¿Me podéis saludar desde donde estéis? Genial, qué bueno. El otro día, Rafa, uno de los que os ha saludado, el de 7 años, lo estaba abrazando y le dije lo que los padres a veces decimos. Pero hijo, ¿cómo puedes ser tan guapo? Y yo pensé, bueno, quizás dirá, es que me parezco a ti, papá, o algo así. Pero no, me respondió lo siguiente, con 7 años. Es que papá, Dios sabía que yo iba a ser cristiano, entonces me hizo guapo. Yo tengo un pequeño teólogo en casa y sé que hay algunos matices en su respuesta y en su teología, ¿no es cierto, chicos? Pero sí sentí fue su ánimo, su autoconfianza en lo que afirmaba. Pero seamos sinceros, seamos auténticos. No muchas veces tú y yo nos sentimos así. Por lo contrario, yo diría que con mucha frecuencia no nos sentimos con confianza. Nos sentimos débiles, nos sentimos frágiles, nos sentimos inseguros, nos comparamos con otras personas, no llegamos donde nos gustaría sentir que queríamos llegar, o solo me pasa a mí eso. La vida es así. El autor Ramón María del Valle Inclán escribió: cuán flaca es nuestra humana naturaleza y cuán frágil el barro de que somos hechos. Y Federico García Lorca dijo: quiero llorar porque me da la gana. Los autores reconocen tu fragilidad y la mía, ¿no es cierto? Y tengo que abriros el corazón y decir que hace algunos meses sentí especialmente esa realidad de nuestra fragilidad. Yo me imagino que quizás tú también, en estos tiempos que estamos viviendo aún con la pandemia. Pero déjame contarte, amigos cercanos como José Daniel lo saben bien, pero hace como 7 meses llegué a un límite de estrés, de cansancio, de angustia incluso. Momentos muy tensos, terminando los estudios, muchas responsabilidades con la familia, con el trabajo, mucho estrés y preocupaciones con el tema de la pandemia. Los que me conocéis un poco más, para los que no os comparto, entre mis muchas debilidades está mi preocupación excesiva con temas de la salud. Soy así desde pequeño, me preocupo demasiado que algo gordo me va a pasar a mí o a alguien a quien yo quiero mucho. Y la verdad que esa preocupación mía ha sido acentuada por algunas experiencias. Hace ya años perdimos a Levir, el padre de mi esposa, por leucemia. Hace 10 años yo tuve un cáncer. Y hace como 7 meses empecé a tener unos dolores físicos que me recordaban ese cáncer que tuve. Y eso acentuó aún más mi nivel de preocupación y me llevó a una ansiedad muy elevada hace 7 meses, a tal punto que tuve que tomar un espacio, un sabático, especialmente de mi trabajo pastoral en la iglesia. Por esa razón, nuestras familias incluso nos dieron un regalo, nos llevaron a Brasil, de donde soy originalmente, aunque tengo también nacionalidad italiana, y sé que esta mañana puede representar una cierta tensión entre los españoles y nuestra querida Sara, que nos saluda desde Italia por el partido de esta noche, y sé que terminaremos orando por la victoria de España, pero vamos a seguir con este tema, volviendo. Estaba en Brasil y uno de mis temores se cumplieron. Ana y yo y mis padres pillamos el virus, el COVID, y eso solo elevó aún más mi ansiedad.
porque mi madre se puso peor. Y te confieso que hubieron algunas semanas donde sentí una angustia existencial. Yo perdí unos 5 o 7 kilos en un par de semanas por el tema de la salud, por el burnout, por el agotamiento que ya traía, que fue acentuado por esa situación de la salud y el miedo y el temor y la preocupación. Me costaba dormir. Por primera vez en mi vida tuve que tomar algunas cosas para dormir. Había momentos en la madrugada que me despertaba con el brazo adormecido de la ansiedad y no podía dormir y me costaba orar y a veces solo podía decirle a Dios una frase o me venía un versículo a la mente en el cual me centraba para tratar de calmar esas angustias existenciales, esa depresión de esos días, ese miedo, esa ansiedad. Y me veía como en un hueco y pensaba, volveré a salir, volveré a tener la oportunidad de hacer lo que hacía. Por gracia y providencia divina, nuestra situación de salud no fue a más, ni tampoco la de mi madre, y he estado mucho mejor estos meses y retornando a mis actividades. Pero, ¿sabes? Alguien me preguntó después de ese episodio qué era lo que más había aprendido. Y reflexionando sobre eso y sobre estos tiempos de pandemia, mi respuesta fue, me hizo aún más consciente de mi fragilidad. Me hizo aún más consciente de la realidad de mi debilidad. No sé si a ti te ha pasado también, pero sin duda esperaríamos que a nosotros como sociedad estos tiempos nos hubieran abierto los ojos para la realidad de nuestra fragilidad. Me vienen a la mente palabras de C.S. Lewis, quien escribió, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Es por eso que en los próximos minutos me gustaría invitarte a acampar conmigo en unas palabras del cristiano más influyente de la historia, donde él abre su corazón contigo y conmigo, nos permite ver su fragilidad, nos anima a considerar cómo tú y yo deberíamos vivir a la luz de esa realidad. Sabes, después de ese episodio hablaba con alguien que es como un mentor para mí, Ian. Él es uno de los pastores de la comunidad en nuestra iglesia, fue profesor en Harvard, es médico muy experiente. Y él me hablaba de este episodio. Y cuando oraba y consideraba qué compartir con vosotros esta mañana, estas palabras me venían a la mente. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y aplaudir a los organizadores por tener la valentía de invitarnos a esa vulnerabilidad, al llamar este encuentro de frágiles y ayudarnos a acercarnos más a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vente conmigo, por favor. Algunas palabras que escribió el apóstol Pablo, como os decía, el cristiano más influyente de la historia, cuando nos recuerda su fragilidad y cómo Dios le guió en ese proceso. Porque ¿sabes qué? Nuestra oración y esperanza es que estos minutos juntos puedan tener un impacto, no solo en el próximo curso, pero eterno en nuestras vidas. Cuando permitimos que Dios nos anime, nos motive, nos guíe en medio de nuestras vulnerabilidades. Tenemos el texto bíblico en pantalla para que me puedas acompañar. Tenemos una combinación de traducciones, ¿vale? Así que gracias por ponerlo y vamos a leer, ¿vale? Desde 2 Corintios capítulo 12. No sé si lo sabes, pero Pablo posiblemente, o que sepamos, escribió ¿cuántas cartas a esta iglesia en Corinto? Muy bien, 4, ¿vale? Tenemos la primera carta a los Corintios que se ha perdido, porque Pablo en 1 Corintios les dice de una carta que no sabemos cuál fue, pero anterior a la 1 Corintios. Luego, en 2 Corintios, Pablo habla de otra carta muy dura, que no fue 2 Corintios. Entonces, hay 2 cartas que se han perdido,
Pero hay dos cartas que por providencia divina están en las Escrituras, están en la Biblia, ¿vale? Y vamos a leer a partir de la segunda carta, 2 Corintios, capítulo 12, ¿vale? ¿Estáis conmigo? Otro saludito, por favor. Si tienes tu café como yo y quieres beber un poco para asegurarnos de que estemos aquí. Fíjate con atención, acompáñame en la lectura de este texto. Pablo escribe, si hay que seguir presumiendo, aunque me parezca totalmente inútil, pasaré a las visiones y revelaciones que me concedió el Señor. Conozco a un seguidor de Cristo, y aquí está hablando Pablo de él mismo, ¿vale? Que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si con cuerpo o sin cuerpo, no sabría decirlo. Dios es quien lo sabe. Lo cierto es que ese hombre, repito, que no sé si con cuerpo o sin cuerpo, Dios es quien lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó palabras misteriosas que a ningún humano le está permitido pronunciar. De alguien así podría presumir, pero en lo que me atañe, solo presumiré de mis debilidades. ¿Y eso qué? Si quisiera presumir, no diría ningún desatino. Al contrario, estaría diciendo la pura verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie me considere por encima de lo que ve o escucha de mí a causa de revelaciones tan extraordinarias. Precisamente, sigue Pablo, para que no se me suban los humos a la cabeza, tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da bofetadas para que no me ensoberbezca. 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto, y otras tantas me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con gusto, pues, presumiré de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me alegro en las debilidades, insultos, dificultades, persecuciones y angustias, ya que, ¿puedes leerlo conmigo, porfa? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a leerlo otra vez, porque este es el clímax de estos 10 versículos que nos describe Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, podemos quitar la imagen. Pero quiero volver contigo al texto, ¿vale? Como si fueran perlas en conchas que me gustaría abrir contigo para que juntos exploremos un poco más a fondo en los pocos minutos que tenemos para este momento lo que nos está contando Pablo, ¿vale? Primero, déjame darte un poco más de contexto si es que no lo recuerdas, ¿vale? Pero lo que está pasando aquí y por qué Pablo está escribiendo es lo siguiente. Él está siendo atacado por sus oponentes, ¿vale? De forma específica, incluso gente en liderazgo en la iglesia, ¿vale? Que está atacando a Pablo, desafiándole a que dé pruebas de su ministerio apostólico, que muestre y dé pruebas de cómo hace su misión. Es como si le preguntaran a Pablo, Pablo, ¿dónde están las pruebas de tu fortaleza? De que realmente eres un apóstol, un hombre de Dios, ¿vale? Que tienes lo suficiente que la realidad, el contexto demanda de ti. En otras palabras, Pablo, dinos, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuánta gente te escucha en YouTube, Pablo? ¿Cuántos participan de tus eventos? ¿Cuántos libros has escrito, Pablo? ¿Cuántos diplomas tienes? O Pablo, muéstranos tus bíceps, tu pecho, muéstranos tus logros, tus conquistas, tus fuerzas, ¿vale? Y gente incluso en la iglesia. Chicos, ese es el contexto de esta perícope, de este pasaje en la carta de Pablo a los Corintios, ¿vale? Gente incluso en la iglesia se había casado con una narrativa dominante de sus días, ¿vale? Y esa narrativa era, eres fuerte por causa de tus fortalezas.
¿vale? Gente, incluso en nombre de Dios, se había casado con una narrativa dominante de la sociedad. Eres fuerte por tus fortalezas. Así que, Pablo, ¿quieres demostrar tu fortaleza? ¿Quieres demostrar que eres fuerte? ¿Quieres demostrar que eres capaz de hacer la misión que Dios tiene para tu vida? Muéstranos tus fuerzas. Dinos de qué estás hecho. Cuéntanos por qué podemos admirarte. Interesante el contexto, ¿no? No sé si te suena a nuestros días. No sé si esto te suena a la narrativa predominante en nuestra sociedad, como era con Pablo. Pero fíjate qué interesante. Estás conmigo, ¿no? Fíjate qué interesante. Pablo es, por tanto, subversivo en sus palabras. Lo que está haciendo Pablo es dar argumentos apologéticos. Lo que está haciendo Pablo es una defensa de la verdad. Lo que está haciendo Pablo es darle la vuelta a la tortilla. Bueno, como tenemos a Sara, darle la vuelta a la pizza, ¿vale? Es exactamente lo que está haciendo Pablo, porque en los primeros versículos del capítulo 12, él dice, mira, si queréis que me presuma, tengo mucho de qué presumirte, ¿vale? Por cierto, hace 14 años, la gente no lo sabe, pero ya hace 14 años tuve una experiencia que flipas, una experiencia mística, Dios me arrebató, estuve en el paraíso, he visto, experimentado, sentido cosas que ni palabras humanas pueden describir. Si queréis que os hable de esas cosas, os puedo hablar de estas y muchas más. Ese no es el camino del reino. Este no es el camino de Jesús. Esta no es la propuesta del movimiento de Cristo. Así que sigue a partir del versículo 7 del capítulo 12, dándole la vuelta a la tortilla. Y dice lo siguiente. He tenido esa experiencia, pero ¿sabéis qué? Precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza, naturalmente esta es una traducción más contextualizada. La palabra original en griego es para que no me haga arrogante, para que no me llene de orgullo, para que no me exalte a mí mismo. Fijaos qué interesante. Esta palabra es solo utilizada en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, en 3 ocasiones. 2 aquí en este versículo y una tercera, si estás apuntando, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Palabras de Pablo sobre el anticristo en el futuro y dice, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La misma palabra que Pablo utiliza para hablar de lo que Dios no quería que le ocurriera. Así como el anticristo se va a exaltar a sí mismo para que yo no lo hiciera, porque dice Pablo, yo reconozco que nuestra inclinación natural desde nuestros padres Adán y Eva, yo reconozco que la tentación constante del diablo en la raza humana, yo reconozco que la narrativa predominante de nuestros días y de la historia es la siguiente, el ser humano se exalta a sí mismo. El ser humano se quiere sentar en el trono. El ser humano busca maneras, luces, aplausos, me gustas, palabras de afirmación que le hagan sentirse un poquito más Dios. Me recuerda una de las canciones más populares de nuestros días. No sé si a cuántos os gusta Coldplay. Coldplay, para los más finos, Coldplay. Y una de sus últimas canciones, que salió en marzo, me parece, se llama The Higher Power, Poder Superior, es la canción. Es súper interesante porque comienza hablando de la debilidad, de la fragilidad que siente el autor de la canción. Y por cierto, en una entrevista sobre el significado de esta canción, el líder de Coldplay cuenta porque por primera vez la cantaron a un astronauta francés que estaba en el espacio, ¿vale? La primera vez que cantaron la canción, que presentaron la canción. Y básicamente, él dice, el significado es
que queremos ayudar a la gente a encontrar el astronauta que lleva dentro de sí mismo. O sea, en medio de esa fragilidad, encontremos esa fuerza que llevamos dentro de nosotros mismos. Creo que estaremos de acuerdo que es genial y inspirador como Coldplay muchas veces trae la espiritualidad a sus canciones y provoca a muchos de nosotros a reflexionar. Pero es interesante también notar cómo esta canción, por ejemplo, abraza la misma narrativa que los oponentes de Pablo celebraban en sus días, aunque en nombre de Cristo. Y es la que, como ser humano, tú debes encontrar la fortaleza en ti y debes construir tu identidad en tus fortalezas. Pero como te decía, lo que está haciendo Pablo es reconsiderar esa realidad y decir precisamente lo que Dios no quiere de mí a la luz de mi tremenda experiencia sobrenatural, es que yo me exalte a mí mismo. Porque esto es lo que hace el anticristo. Y toda actitud de arrogancia humana es anticristo. Y por eso sigue Pablo diciendo, tengo una espina clavada en mi carne. Trata de un agente de Satanás que me da de bofetadas para que no me llene de orgullo, para que no me ensoberbezca. No sabemos exactamente qué es esa espina clavada en la carne, ¿vale? Lo que vemos en el texto es que Dios permitió que una especie de dificultad, de problema, una espina, es la metáfora que utiliza Pablo, fuera clavada en él para que él recordara su fragilidad, para que él no se llenara de orgullo. ¿Es esa espina en la carne? Bueno, algunos estudiosos dicen que quizás era su suegra, no lo sabemos. Otros que era un compañero de piso, otros que era un profesor de la universidad. Pero ya hablando en serio, aquí es donde quizás deberíamos preguntarnos cuál es nuestra espina en la carne. ¿Podría ser una enfermedad? ¿Podría ser una inclinación sexual impura? ¿Podría ser un miedo excesivo a que te llegue la muerte o una enfermedad a ti mismo o a alguien que quieras? ¿Podrían ser pensamientos negativos? ¿Un sentimiento de inferioridad? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Cuál es tu espina? Y Pablo sigue diciendo en el versículo 8, 3 veces he pedido al Señor que me libre de esto. Yo confío y conozco el poder de Dios. Y le dije, Dios, quítame esa espina. Esto me lastima. Esto me duele. Esto me lleva a angustias. Esto me da miedo. Esto me causa ansiedad. Esto me causa estrés. Esto parece frenar la misión a la cual tú me llamaste a desarrollar. Esto causa que otros se rían de mí. Esto causa que otros no me valoren. Señor, quítame. Tú tienes poder para hacerlo. Entonces le contesta, versículo 9, mi gracia te basta. Porque mi poder, Pablo, porque mi poder, Marta, porque mi poder, Maximiliano, porque mi poder, Esther, porque mi poder, Elder, se perfecciona en la debilidad. Claro que yo podría quitarte esta espina, pero no lo voy a hacer. Lo que estoy haciendo en tu vida es mucho mayor que esa espina. Y esa espina la voy a usar como medio de mi gracia para que entonces, y solo entonces, Pablo y Dani y Juan y Sara podáis experimentar mi poder. Es el camino para la experiencia del verdadero poder de Dios. Y es por eso que Pablo sigue diciendo, versículo 9, con gusto entonces, presumiré de mis debilidades, que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Y por eso entonces, versículo 10 termina diciendo Pablo, me alegro en las debilidades, en los insultos, en las dificultades, en las persecuciones, en las angustias, ya que
Y aquí termina con un clímax, con un resumen de lo que está tratando de decir, de su mensaje subversivo. Aquí es cuando Pablo les dice, amigos, estáis casados con una ideología equivocada, predominante pero equivocada. Si queréis experimentar la realidad, debéis reconsiderar lo que estáis pensando, porque sabéis que cuando soy débil, entonces soy fuerte. No está en mis fortalezas, pero sí en el reconocimiento de mi debilidad cuando verdaderamente experimento el real y verdadero poder. Un libro de J.I. Packer intitulado La debilidad es el camino. Y tiene razón. Fíjate cómo culmina Pablo dejándonos dos grandes enseñanzas. Y aquí me gustaría que me dieras otra vez toda tu atención. Lo que está diciendo Pablo, chicos, y esto es completamente relevante para ti y para mí hoy en España, en nuestra misión en las universidades, o si te vas de Erasmus, a donde quiera que te vayas. Fíjate, lo que está diciendo Pablo es la fragilidad, la debilidad, en realidad, perdón, y es también una oportunidad. Naturalmente queremos huir, negar, esconder nuestra debilidad. Queremos destacar, presumir, mostrar en las redes sociales nuestras fortalezas. Queremos ser aplaudidos por nuestros diplomas. Queremos ser conocidos por nuestros números. Pero dice Pablo, es un camino de ilusión. Porque en primer lugar, debes reconocer que la fragilidad humana es una realidad. No tenemos tiempo para eso, pero te invito a un estudio bíblico de la debilidad. Y verás que la antropología bíblica lo que va a hacer es siempre destacar la realidad de la fragilidad humana. No verás en la Biblia a Dios tratando de decirle a sus hijas o a sus hijos, te quiero hacer fuerte, quiero transformarte para que veas cómo tú eres fuerte, para que encuentres en ti esa fortaleza, ese poder superior que estás buscando. Quiero hacer de ti una mejor versión de ti mismo. No, chicos. Estudiad la antropología bíblica y encontraremos que lo que Dios una y otra vez hace es ayudarle al ser humano a percibir, a reconocer su fragilidad. Para mí esto es un cambio de chip que la preparación de esta reflexión me ayudó a considerar. Dios no quiere esta mañana o en ningún momento de tu vida que no seas frágil. Porque somos frágiles. Lo que Dios está haciendo con Pablo no es quitarle las circunstancias que le hacían sentirse frágil, ¿no? Lo que Dios hace es usar las circunstancias difíciles de la vida para hacerle percibir, abrazar, reconocer y aún alegrarse en su fragilidad. Porque ¿sabes qué? Esto es verdad. Y Dios siempre nos empuja a la realidad de las cosas. Y en primer lugar, resumiendo y destacando las palabras de Pablo cuando afirma, cuando soy débil, es la fragilidad, es una realidad a la cual Dios nos invita a abrazar, a reconocer, a incluso celebrar. ¿Ves cómo es contracultural? ¿Ves cómo esto es contracorriente? ¿Ves cómo esto es subversivo? Porque entonces lo que dice Pablo es tan radical. Cuando lo hago, cuando soy débil, cuando me entiendo débil, cuando reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte. Vaya, ¿me estás diciendo que el camino a la fortaleza es la debilidad? Pues sí. ¿Me estás diciendo entonces que la fragilidad, además de ser una realidad, es también una oportunidad? Sí, exactamente. ¿Oportunidad de qué? Es la única oportunidad de que experimentes el verdadero poder, el poder que viene de lo alto, el poder
que viene de Dios. Y cuanto más un ser humano es capaz de abrazar su fragilidad, es capaz de también permitir reconocerla como oportunidad para experimentar el sublime e incomparable poder de Dios en su vida. Y entender, como escribió Pablo, un poco antes en el capítulo 4, tenemos este tesoro, las buenas noticias, el Evangelio, en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no nosotros. O Pablo en Filipenses 3:10 escribe, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículo 4, en la misma carta que estamos estudiando, fíjate lo que dice. Porque Jesús, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. En otras palabras, chicos, la Biblia nos recuerda y nos enseña que el mismo Dios vivió esta realidad de la fragilidad y la vio como la oportunidad de experimentar su mismo poder. Fíjate, la única forma de que Cristo experimentara el poder de la resurrección fue pasando por la cruz. La cruz es el único camino al verdadero poder de la resurrección. Dios no quiere que huyamos, escapemos, neguemos nuestra fragilidad. Dios nos invita a abrazarla para entonces experimentar su infinito poder. Como dice la Biblia, humillaos delante de la poderosa mano del Señor y entonces Él os exaltará. Antes de terminar, debo hacer un paréntesis. Esto no nos da licencia para algunas aparentes consecuencias naturales de lo que está diciendo Pablo. O sea, vale, ¿quieres que me menosprecie? No. Lea a Pablo y verás que no. ¿Quieres que tenga una baja autoestima de mí mismo y del ser humano? No. Lea a Pablo y verás que no. ¿Esto quiere decir entonces que no debo dar pasos, soñar en grande? No. Fíjate, Pablo ha sido el cristiano más influyente de la historia. Tenía santas ambiciones. Quería transformar el mundo en el nombre de Jesús. Es por eso, chicos, que esta mañana queremos animarnos a pensar de la misma forma, a animarnos a confiar en Dios y seguir soñando con el próximo curso y decir, Dios puede cambiar la Universidad de Granada, Dios puede cambiar la Universidad de Barcelona, Dios puede cambiar la vida de mis amigos, Dios puede transformar la sociedad española, Dios puede encontrar y traer un avivamiento a Europa, Dios puede salvar a mi compañero de piso, Dios puede tocar a mis padres que están considerando este divorcio, Dios puede encontrar a mi hermano que está adicto a la pornografía, o Dios puede encontrar a mi hermana que no puede dejar las drogas, Dios puede ayudar a mí mismo, que estoy obsesionado con mis diplomas y con mis conquistas. Claro que debemos seguir soñando en grande, con santas ambiciones, como escribió William Carey. Haz grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Sin embargo, el gran mensaje de Pablo es el siguiente. Eso no lo vamos a vivir porque GBU se va a hacer un ministerio admirado por las autoridades universitarias. Esto no va a pasar porque tú luego tengas ese máster o ese doctorado. Eso no va a pasar porque tú seas la chica más guapa de tu clase y entonces. No. Esto va a pasar porque adolescentes y jóvenes abrazan su fragilidad, la realidad de su debilidad. Se sienten amados y abrazados por ese Dios eterno, lleno de amor, pero también lleno de poder. Y en medio de sus crisis, de sus
fallos, de sus decepciones, de sus límites, de sus miedos, de sus crisis, de sus frustraciones. Es decir, soy débil, entonces soy fuerte. Cuando me veo con esas lágrimas, entonces experimento de verdad el poder infinito de Cristo y entiendo que no se trata de mí, no se trata de GBU, no se trata de nuestra iglesia, no se trata de este predicador, se trata del poder de Cristo. Y el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, escribió Pablo, es el que actúa en vosotros. Es el que actúa en tu vida, Javi, en tu vida, Rubén, en tu vida, Ángela. Es ese poder de Cristo que sigue actuando en tu vida y a través de ti para que tú puedas a diario poder sentir y decir como Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y estoy incluso aprendiendo a abrazar y a celebrar mi fragilidad, porque cuanto más lo hago, más experimento del poder de Dios. ¡Ah! Y qué gracia, qué privilegio experimentar ese poder y ver ese poder corriendo en mis clases, en nuestros pisos, en esas fiestas, en esos estudios, en esas conversaciones, en esos bares, en esas jornadas, para que más amigos puedan decir lo mismo. Soy débil, pero hay un Dios infinito en poder, que abrazó la debilidad en la cruz, pero resucitó y venció la muerte, venció el diablo, venció este mundo y está reinando y volverá en poder. ¿Qué significaría para ti? ¿Qué significaría para mí? ¿Qué significaría para nuestros grupos locales en las distintas universidades? Si de verdad viviéramos la realidad de la fragilidad y la entendiéramos como oportunidad. Y juntos, a diario, viviéramos y comunicáramos estas palabras de Dios a través de Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque antes habrá dicho el Señor a Pablo, a ti y a mí: mi gracia te basta. Y mi poder se va a completar, se va a hacer más amplio, se va a perfeccionar en tu debilidad. Te agradecemos, Señor, por esa misteriosa, contracultural, radical, contracorriente verdad. Oramos, Señor, juntos esta mañana, pidiéndote que tu Espíritu siga iluminando nuestras mentes y corazones, inclinando nuestras voluntades y guiándonos, Señor, a medida que en nuestro día a día reconocemos nuestra fragilidad, sin querer correr de ella, escapar de ella o construir nuestras identidades aparte de ella, sino que podamos abrazarlas, entendiendo que tú quieres constantemente demostrar tu poder en y a través de nosotros. Ayúdanos, te pedimos, no solo personalmente, pero nuestras comunidades de fe, nuestros grupos de estudio y los diferentes puntos donde GBU está siendo usado como instrumento en tus manos. Cuánto anhelamos, cuánto soñamos, cuánto oramos por experimentar tu infinito poder actuando en nuestras vidas y en la vida de nuestros amigos y en nuestra sociedad y en nuestros espacios de misión, en nuestras cafeterías, en nuestros bares, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Para tu gloria, para la extensión de tu reino. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Te amamos mucho, Señor.
En tu nombre oramos.